tardes, pueblo dominicano. Nicolás Jiménez en Retos y Desafíos, un espacio que junto a Dicla López analizamos con conciencia tanto el presente como el futuro de nuestra nación. Hoy vamos a hablar de muchos temas, un tema importantísimo que tiene que ver con las actividades educativas, el último informe de Gafi, pero dos temas centrales del programa de hoy es un poquito comentar el reporte del Banco Mundial sobre las expectativas de crecimiento y luego entonces vamos a analizar con más detalle todo lo relativo a los elementos clave que determinan esas proyecciones de parte del Banco Mundial y un tema que ninguna nación debe de alguna manera negociar, que es un tema todavía muy relevante, que tiene que ver con la integridad y la seguridad nacional de los países. Previo a empezar con estos temas, vamos a iniciar con un tema que tampoco nunca ha sido negociado en Retos y Desafíos, para lo cual aprovechamos para dar la bienvenida a Dicla López y la regla de oro. De modo que adelante, Dicla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Nicolás. Sí, como todos los sábados, pues aquí estamos nuevamente con ustedes y todos los que nos sintonizan en este su programa Retos y Desafíos. Esta vez, pues, vamos a hablar acerca de un poquito del Nuevo Testamento, de la parte que fue, pues, después de Jesús. Y vamos a elegir el libro de Mateo, y en el capítulo 18, en el versículo 22, en el libro de Mateo, pues nos habla acerca de un tema muy importante para todos nosotros, y es el tema del perdón. Y vamos a ver aquí en el versículo 21, dice, y hablando acerca de Pedro, cuando se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús entonces le contesta: No, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Por eso el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuenta con sus esclavos. Cuando comenzó a ajustarlas, le trajeron uno que le debía 10,000 talentos. Como el esclavo no tenía con qué pagarle, su amo ordenó que lo vendieran a él y a su esposa, a sus hijos, así como todas las cosas que tenía, para que pagara su deuda. Pero el esclavo cayó a sus pies, se inclinó y le suplicó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esto conmovió mucho al amo, así que dejó que el esclavo se fuera y lo perdonó su deuda. Pero aquel esclavo salió y encontró a uno de sus compañeros que en su esclavitud le debía 100 denarios. Él lo agarró y le comenzó a estrangular y le decía: Págame todo lo que me debes. Este compañero cayó y le pidió: Ten paciencia y te lo pagaré. Pero él no quiso escucharlo. Se fue y mandó que lo metieran en prisión hasta que pudiera pagar la deuda. Cuando los demás compañeros se enteraron, se disgustaron mucho y fueron a contárselo a su amo. Entonces el amo lo mandó a llamar y le dijo: Esclavo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda cuando tú me lo suplicaste. ¿No deberías de haber tenido misericordia con tu compañero, igual que yo te tuve contigo? Dice: así como mi Padre Celestial los tratará a ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Esto es una reflexión muy importante porque, en definitiva, nosotros tenemos que pensar en cómo, lamentablemente, muchas veces nosotros cometemos errores y tenemos que ser perdonados, pero al mismo tiempo saber que los demás también cometen errores y que nosotros también debemos de estar pendientes a perdonarlos, así como mismo nuestro Dios perdona nuestros pecados. Pero cuando lo traemos a nuestra
época, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues, hablar de las cosas que estaban pasando en ese tiempo, podemos decir, bueno, eso fue hace mucho, pero si lo traemos a nuestra época, nos damos cuenta que todos pecamos, que todos cometemos errores, que todos fallamos. Y muchas veces es lo que está faltando en nuestra sociedad, que sabemos que inclusive dentro de las mismas familias, padres contra hermanos, contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, tíos, primos, vecinos, viven matándose a diario y ya ahora mismo nadie tiene consideración con nadie. Todo el mundo pues no le importa, solamente le importa sí mismo, su propia persona, pero ni siquiera las personas que tiene al lado no le importan. No importa lo que hagan o lo que tengan que hacer para salirse con la suya y tener la oportunidad de ser perdonados, de salir con las cosas beneficiadas o beneficiados, pero al mismo tiempo cuando tienen que perdonar a los demás o tienen que hacer algo por los demás, no están dispuestos a hacerlo. O sea que es importante que nosotros todos no solamente tomemos en cuenta este pasaje bíblico para nuestra sociedad, sino desde el punto de vista, desde la crianza de nuestros hijos, enseñarles desde ya lo que antes se le enseñaba a los muchachos y a los jóvenes, porque nosotros vivimos así. Lamentablemente ahora ya nos enseñan estos principios y es importante y es un llamado de atención a las autoridades, a las familias y a la sociedad, de que tomemos en cuenta estos principios bíblicos para tener una mejor condición de vida en el futuro. Muy bien, excelente. Y yo pienso que sí, que es un tema, y por eso es tan importante las reflexiones espirituales que aquí desde Retos y Desafíos le llevamos a la población dominicana todos los sábados. Y realmente el primer punto que usted presentó, que es el perdón, es algo que se ve como una situación mundial que el mundo necesita perdonarnos todos y retomar los nuevos caminos. Sin embargo, eso no es posible. Pero mientras esto llega y estos son nuestros ideales, nuestros deseos, vamos a ver qué tenemos de actividades educativas y un video, ¿verdad?, que usted tiene por ahí, a ver si lo podemos colocar en el aire. Bueno, perfecto. Lo que tenemos por ahora, ya cerquitita ahí, es el CORLAF, el Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraudes y Corrupción, que va a ser el próximo domingo, no este, sino el otro, domingo 22 al miércoles 25 de este mes de junio. Eso vamos a estar celebrándolo en el Breathless Punta Cana, junto a su hermanito gemelo, el Onyx, Dream Onyx. Para los que no tienen, porque sabemos que el Bresley es un hotel todo, solo adulto, y para los que van con niños, pues van a estar quedándose en el Dream Onyx. Tenemos ya casa llena, tenemos muchísimos participantes de diferentes instituciones. El tema que vamos a estar desarrollando es sobre la integridad o colapso. El futuro de las naciones se define hoy. Y esta conferencia magistral va a estar dictada nada más y nada menos por nuestro querido Nicolás Jiménez. Importantísimo que don Nicolás va a ser como, por decirlo así, quien va a dar la bienvenida a todo este esquema de educación que vamos a tener y toda la experiencia que vamos a tener. Vamos a tener también muy orientado el programa del CORLAF a todo lo que tiene que ver con las tecnologías, los avances de la inteligencia artificial, no solamente inteligencia artificial así como aéreo, sino orientado a la prevención de lavado de activos, orientado al cumplimiento y al compliance y orientado a los desafíos gubernamentales. Y cómo esta inteligencia artificial también tiene que ir de la mano con medidas de ciberseguridad. ¿Por qué? Quizás algunas personas dirán, no, pero que es lo mismo, básicamente. No, realmente la implementación de la inteligencia artificial
tiene mucho y tiene que ir mucho de la mano con estos temas de ciberseguridad, porque todo el que aplica la inteligencia artificial o algunas herramientas de inteligencia artificial en el sector financiero, en el sector gubernamental, en cualquiera de los sectores, tiene una alta vulnerabilidad. Y esta alta vulnerabilidad tiene que ir muy definida por los estándares que maneja la ciberseguridad y cómo pueden implementarse técnicas y herramientas de ciberseguridad a prevenir que dentro de lo que es las técnicas o las herramientas de inteligencia artificial puedan provocar deficiencias o puedan provocar debilidades en nuestros sistemas de apoyo de prevención de lavado de activos. O sea que es importantísimo este programa, como lo vamos a enfocar, traemos unos expositores bastante importantes. Vamos a tener a Andrés Velázquez de México, que es un especialista en ciberseguridad, uno de los mejores a nivel de Latinoamérica. Y vamos a tener a Andrés Mauricio Castro y Oscar Morato en la parte de inteligencia artificial aplicada al compliance desde Colombia. También vamos a tener de aquí, de algo local, vamos a tener a Armando Díaz, que es director del Departamento de Informática, de Delitos Informáticos del DNI, del Departamento Nacional de Investigaciones. Igual vamos a tener a Carlos Leonardo, del Centro Nacional de Investigaciones, también del Centro de Ciberseguridad del país. Y también vamos a contar con la participación de algunos especialistas en el área de compliance, como es Robert Mustafa, que es un consultor ahora muy especializado y que ha tenido muchísima experiencia dentro de las instituciones que ha estado trabajando, Superintendencia de Banco, la Unidad de Análisis Financiero, entre otras. Igual también vamos a contar con Alberto Ávila, que viene desde Boston y que va a estar hablándonos sobre el tema de todo el gobierno de Trump y de la incidencia que ha tenido en la República, en toda la región latinoamericana, el tipo de manejo que ha tenido en lo que es su gobierno, ¿verdad? En esta ocasión. Y vamos a ver cómo nosotros podemos también sacar provecho al máximo mediante paneles. Vamos a estar también compartiendo con Rafael Vázquez y que es de la Superintendencia de Seguros, y Liana Meléndez, que también es una especialista maravillosa en todo lo que tiene que ver con la prevención de lavado. Y vamos a trabajar también con la parte de gobierno. Junto con Carolina Saldarriaga vamos a tener un panel en donde ambas van a estar hablando acerca de la corrupción administrativa, igual que Nelson Liriano, que va a hacer un taller y va a hacer algo muy interactivo sobre la corrupción, los casos de corrupción, incluso dentro del banco, lo que ellos han podido manejar dentro de lo que es su experiencia, y vamos a estar viendo desde la parte digital cómo se puede identificar y cómo se pueden manejar estos casos de corrupción que se han visto. O sea, que Nelson está haciendo un trabajo maravilloso. Y entre Nelson, Carolina Saldarriaga y Liana Meléndez, que van a estar hablando esta parte del gobierno, desde el punto de vista del gobierno, ¿verdad? Vamos a sacar el máximo provecho de este congreso. Y luego, pues ya pasando a los congresos internacionales, por ahí viene el CIAFAC, el Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance, que va a ser nada más y nada menos que en Estambul, Turquía, del 5 al 12 de octubre. Eso está ahí a la vuelta de la esquina también, así que ya ustedes saben que pueden todavía acceder a alguno de los cupos disponibles, al igual que para el Corlaf, aunque tenemos casa llena, tenemos algunos cupos virtuales para los que quieran participar de forma virtual, y nos quedan como algunos 5 o 6 cupos de forma presencial, así que estaremos atendiendo a sus solicitudes en el teléfono de la oficina, el 809-792-6699, a partir del lunes, durante la próxima semana. Y usted, dígame, ¿de qué usted que va a hablar allá? Allá vamos a hablar de integridad y colapso. ¿Cuál es la respuesta que debemos dar ante el crimen organizado? Va a ser una conferencia que
está ya preparada y tiene un contenido rico que puede ayudar bastante. E incluso pienso que podría servir de alguna manera como de base para poder entender las siguientes conferencias y los talleres que vamos a desarrollar allá en Punta Cana. Pero yo quisiera empezar ya con el tema con los demás temas. No sé si usted va a poner el video que Sí. envió. Si está Sí. Dauri por ahí, si está ya listo el video, me confirma, Dauri, por favor. En lo que va al video, temas importantes de partida y comprender que vivimos en un mundo de incertidumbre y que el mundo necesita tomar decisiones urgentes. En esa perspectiva, el análisis de algunos elementos de la incertidumbre es clave entenderlo previamente, más otro desarrollo que tendremos. Pero vamos a escuchar ya, a ver el video, ¿verdad? Ya lo tenemos Perfecto. disponible. Sí, ya. El futuro es hoy Déjame ponerlo y es aquí. dinámico, lo que exige respuestas dinámicas, creativas y verdaderamente audaces. Que los clientes verdaderamente sientan que tienen el respaldo que contrataron y que van a tener el soporte y van a ser indemnizados adecuadamente. Muchas veces la evolución tecnológica nos gana, ¿no? Nos gana a la regulación, nos gana en muchos otros aspectos también y va siempre un paso adelantado. Se verían afectados de cierta forma cuando ya la aseguradora tiene un contacto directo con el cliente a través de una plataforma, entonces ahí pierde un poco como la naturalización del sentido de los corredores de seguros. Yo veo todavía, y por muchos años, un rol muy importante de la intermediación, no tanto para venderle, sino que para convencerle de la necesidad de estar protegido frente a ciertos riesgos. Pero que cuando utilizamos la inteligencia artificial, sencillamente tiene que haber siempre un experto detrás validando lo que estamos haciendo. En algunos casos requerirá poder identificar apropiadamente los indicadores de fraude para poder abordar el tema. ¿Cuál es el comportamiento de esa persona a través de diferentes compañías? O sea que el monitoreo estadístico es importante. Porque ese monitoreo estadístico que permite recibir la información va a poder servir de insumo para la prueba de tensión financiera. ¿Cómo me aseguro que del otro lado está quien dice ser? Puedo llegar a hacerlo con biometría facial, validando entonces con una aplicación quién es que está del otro lado. El tema tecnológico va, o sea, ese desarrollo de esos canales adicionales y esos canales alternativos nuevos normalmente conlleva un alto componente de digitalización y de automatización. Poner dentro del texto de la póliza qué está cubriendo y qué tú no estás cubriendo. Entonces, en la medida de que el sector pueda ir desarrollando esos productos asociados a esos sectores vulnerables, yo creo que puede ser también muy positivo en la contribución de cómo ayudamos al modelo de negocio del sector. Hay personas que dirigen empresas financieras sin saber realmente lo que están dirigiendo. Se están introduciendo en negocios, en estrategias, en inversiones, de estructurados, de híbridos, de derivados, sin saber realmente qué es eso. La gratitud siempre es la flor de las virtudes y por tanto estas palabras que sirvan solo para agradecer a los panelistas, conferencistas y a cada uno de ustedes.
Ahí pudimos ver el video, que bastante interesante, ¿verdad? Todo lo que pudimos observar, especialistas de muy alto perfil, pues estuvieron en este congreso que tuvimos con la Superintendencia de Seguros, en donde estuvimos hablando acerca de los riesgos y la actualización de la Ley de Prevención del Lavado de Activos 155-17 y las normativas actualizadas de la 146-02 y todo lo que va a haber en cambios, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también los cambios que se están dando a nivel internacional. Y ahí yo creo que don Nicolás pues también tiene algo que mencionar, ¿verdad? Sí, no, yo lo que quiero empezar con algunas reflexiones. Reflexiones que tienen que ver con que podamos entender de que hoy ningún país del mundo puede hablar de seguridad nacional al margen de comprender el contexto económico en la que se está viviendo. De hecho, hoy los propósitos de geoeconómico en el mundo y las metas que se establecen en los países son de importancia estratégica para lograr cierto nivel de bienestar para su población, de modo que estamos hablando de un tema central. Recordando que cuando la economía decrece o tiende a desacelerarse, pues hay tendencia muy sensible sobre lo que se puede esperar acerca del comportamiento del empleo, los niveles de pobreza, el tema del comportamiento de las exportaciones, así como el tema de el costo de los préstamos, el comportamiento de las inversiones, y se abren ciertos espacios en función de la profundidad en que se pueda desarrollar estos procesos de desaceleración económica. Se abren ciertas oportunidades a que pueda resurgir un conjunto de actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado. Por eso es innegociable que los países traten de blindar sus instituciones y no importa quién caiga. En ese sentido, recientemente el Banco Mundial hizo su última publicación acerca de lo que se espera que va a ocurrir este año 2025, y una de las afirmaciones más fuertes que yo entendí que está en el informe es que ellos indican que más o menos la 2/3 parte de los países del mundo en este informe resultaron con un comportamiento más pesimista que lo que se esperaba en el informe en el último informe, penúltimo informe que ellos emitieron, de modo que ellos hicieron recortes de crecimiento nada más y nada menos que al 66% de los países que integran el globo terráqueo. De hecho, todo lo que tiene que ver con las economías avanzadas, específicamente Estados Unidos, Europa y Japón, se verifica una tendencia al estancamiento y el mantenimiento de altos costos financieros con impacto negativo en el consumo y en la productividad. En el caso de los países emergentes, también DICLA, sobre todo China, Brasil, Sudáfrica, también se observa que serían impactados por la caída de la demanda global y también por las modificaciones del tipo de cambio, sobre todo el tema de la volatilidad y las presiones inflacionarias. Y, lógicamente, los demás países de ingresos bajos, los llamados países en desarrollo y de ingresos bajos, también tienen una situación de círculo vicioso sobre una deuda creciente, también la inflación todavía no controlada en muchos países y un espacio fiscal muy limitado. De modo que su capacidad para poder establecer un comportamiento resiliente está muy reducida. ¿Cuáles son más o menos las proyecciones, los datos que establece el Banco Mundial?
ellos están hablando de que el crecimiento global ahora solo sería 2.3%. Y usted sabe qué ocurre, que esa proyección que hace el Banco Mundial es la más baja en los últimos 17 años. Óigame bien, la más baja, fuera de los periodos de recesión, lógicamente. De modo que en periodos de no recesión, esta es la tasa de crecimiento más baja y como que no tenemos esperanza todavía que las revisiones puedan mejorar frente a las situaciones internacionales que están pasando. De hecho, el banco analiza un conjunto de factores que explican esa visión más pesimista de la economía mundial y sobre todo de las economías avanzadas y emergentes, que son las que tienen más influencia en el comportamiento mundial. De hecho, dentro de las cosas que se resaltan, vinculado con todos estos temas, tienen que ver con las tensiones comerciales y los temas estructurales que se está viviendo en el mundo. Específicamente, está el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se ha intensificado. Y no solo que se ha intensificado, porque si tú tienes una visión de la guerra, de que la tendencia es a endurecer los aranceles, pues ya los empresarios y los inversionistas tienen una vista para dónde va el endurecimiento y pueden entonces establecer qué hacer. El tema es que en un día se toma, sobre todo el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense toma una medida, el otro día afloja y luego toma una medida más fuerte y entonces eso genera incertidumbre en los inversionistas, impactando también en toda la cadena de valor de suministro y de suministro a nivel mundial. De modo que estamos en un contexto también de incertidumbre geopolítica y en muchos países que son importantes, que son estratégicos, estamos o en un año electoral o estamos en un año preelectoral. Ya vimos la experiencia de Estados Unidos y lógicamente de ahí que se derivó como situaciones de incertidumbre y vemos cómo continúan una serie de confrontaciones con el caso de Rusia y Ucrania, como dije, Gaza, el mar de China, pero también ahora los recientes ataques, ya la guerra entre Israel e Irán. De hecho, este 13, estamos hablando ayer, Israel lanzó una operación militar que tuvo impacto importante, para lo cual utilizó 200 jets para atacar a más de 100 objetivos en Irán. Y eso incluyó también instalaciones nucleares que, según las informaciones publicadas por Israel y por los medios de comunicación, afectó directamente las instalaciones nucleares de Natanz e Ifabán, afectando las defensas aéreas, pero también impactó en residencias de alto mando militar y también en residencias de personas civiles. De hecho, se habla que murió el general del cuerpo de guardianes de la revolución islamista y también murieron científicos nucleares. Sin embargo, Irán no se quedó en espera. Respondió también con una operación, la True Promise 3, disparando más de 150 misiles balísticos y 100 drones hacia Israel. Aunque se interceptó la mayoría, pero también hubo impacto en Tel Aviv y en Jerusalén, generando daños en esas ciudades. Pero ya también se habla que ya Israel también atacó de nuevo. De modo que estamos frente a una confrontación ya directa que desde hace varios años, de manera en esta dimensión de gran escala, no se daba en todos estos países. Cierto que había un proceso que se estaba dando de negociación nuclear entre Estados Unidos e Irán y lógicamente esto afecta lógicamente este proceso que se estaba viviendo. ¿Qué se espera? ¿Qué podríamos esperar? Lo primero es que va a continuar la escalada militar. Y recuerden que todas estas confrontaciones militares afectan los mercados financieros, afectan los mercados de bienes y servicios, afectan los commodities.
Entonces, está claro que ambas partes están preparadas para continuar atacando. Incluso Israel advirtió hoy que va a continuar atacando todo el tiempo que sea necesario. Irán incluso amenazó con atacar también a bases estadounidenses y británicas en la región, porque ellos están convencidos que estos países están de alguna manera o apoyando o detrás de estos procesos. Y esto puede conducir a una expansión regional de los atentados entre grupos afines, como por ejemplo Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias iraquíes. Ellos podrían entrar en acción, entonces eso podría ser mucho más complicado de este tema. Pero también algunos países vecinos, específicamente Jordania y Siria, que cerraron el espacio aéreo y podrían también verse involucrados. Se tiene mucho temor de que Estados Unidos intervenga, ya que Estados Unidos ha interceptado misiles iraníes con sistemas TAC, aunque no está participando directamente. Y lógicamente todo el mundo sabe que Trump ha emitido su apoyo a Israel. ¿Cuáles consecuencias puede traer en términos globales estos problemas que están pasando y cómo va impactando el contexto económico? Primero, los mercados energéticos. Los precios del petróleo subieron seguido en un 6%, un 13%, impulsado por el temor del cierre del estrecho de Hormuz. Y entonces que por ahí circula, bueno, la mayor porcentaje de estos derivados circulan por ahí. Pero también los mercados financieros, ya que son muy sensibles a todo lo que pasa con la geopolítica y las estrategias de proteccionistas que se han venido desarrollando en los últimos meses. Y esto está impactando lógicamente a los precios del oro y también está afectando algunas monedas. Y lógicamente eso puede traer impacto inflacionario y tener consecuencias sobre la política monetaria que se están aplicando. Hay un profundo riesgo nuclear. Hay riesgo nuclear en estos momentos, aunque nosotros estimamos que todavía faltan análisis e informaciones para ver la profundidad o la dimensión global de esta guerra. Pero Rusia y China han condenado la agresión de Israel y algunas potencias regionales también, aunque de manera mucho más moderada. Por ejemplo, el Consejo de Cooperación del Golfo, en la que está ahí Arabia Saudita, está también Emiratos Árabes Unidos, está Qatar, está también Kuwait, Omán y Bahrein, que estamos hablando de potencias productoras de petróleo, condenaron los ataques israelíes y están llamando a que actúe la diplomacia, porque cuando la guerra actúa es porque la diplomacia falló, pero al final la diplomacia tiene que comenzar a actuar para buscar la paz. También ha sido su expresión, su preocupación por parte del Líbano y de Jordania en esta línea, como también la crítica que hizo a los bombardeos israelíes. Por eso hay que darle seguimiento a todo esto. El DICLA, con respecto a nuestro evento allá en Turquía, también está Turquía criticando estos fenómenos, estas acciones de Israel, así como también Arabia Saudita, como hemos dicho, y la India también ha expresado su rechazo a esta situación que está pasando. De modo que es importantísimo que se trate de evitar una guerra regional, porque puede seguir entonces aumentando la escala y convertirse en una guerra mundial, que no esperamos todavía que pueda ocurrir una guerra mundial. De hecho, lo que vemos es así como en los próximos meses, hay que ver qué tanto esto se puede agravar y cómo puede estar afectando los contextos económicos. Es que siga dándose una fragmentación global a escalas múltiples, pero también con mayores rivalidades y dándole un tono sistémico a las rivalidades. Y en ese sentido, esas guerras regionales, tenemos Ucrania, tenemos a Rusia, tenemos a Gaza, Israel, tenemos Irán, Israel, tenemos a Yemen, a Sudán y Myanmar, también son parte de
esas situaciones que pueden agudizarse frente a la situación que se está viviendo por ahí. Esas guerras regionales entonces fortalecen y hacen mucho más fuertes las situaciones de rivalidades sistémicas que se están viviendo. Y fortalece más el uso de la tecnología en la guerra armamentista, utilizando la inteligencia artificial militar, usando armas hipersónicas y utilizando drones, estamos hablando de situaciones bastante peligrosas, y estamos hablando donde ya ahora mismo estamos en un contexto donde los organismos multilaterales que pueden intervenir para buscar la paz han perdido fuerza y credibilidad aquí en el mundo. De modo que estamos frente a un contexto bastante complicado. Incluso uno se pregunta, ¿tendemos a una guerra mundial? Bueno, es un tema todavía que no podemos decir que ya estamos cerca de una guerra mundial, pero es necesario parar la tendencia que vive el mundo, porque cada día, señores, cada día se hace más tensa y más territorios comienzan a participar en guerra, por la cual entonces tenemos que tratar de pedir a Dios porque nos ayude a todos y por tratar que no se dé estas situaciones que se están dando, de continuar el aumento de la escala global de la guerra en el mundo, de la escala regional en el mundo. En ese sentido, esto va a tener luego consecuencias sobre el desempeño de las economías regionales, sobre el desempeño de las economías más pequeñas, pero también sobre el tema del nuevo orden económico y político mundial que se sigue avanzando a una situación no perdurable y no sostenible en el mundo. No sé si usted tiene algo más que agregar antes de yo continuar avanzando con estos puntos. Bueno, usted ha dicho casi todo, pero realmente, en base a todo lo que usted ha mencionado y en base a lo que menciona el informe del Banco Mundial, pues la economía global está de verdad que muy comprometida. Muy comprometida. Esto que ya hemos visto de este crecimiento proyectado de un 2.3 desde el 2008, no se había visto caso como este. O sea que realmente, como usted dijo, un tiempo bastante considerable, pero al mismo tiempo no solamente aumenta las tensiones en temas de conflictos, sino también las tensiones comerciales entre todo lo que son los mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, como usted mencionó, China, otras naciones asiáticas y también las regiones de Europa, que es sumamente importante que esta desaceleración pues también nos afecta a nosotros, los países que estamos en subdesarrollo, y que estamos pues trabajando también con la economía o de la mano de las economías de estas grandes potencias. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, el crecimiento en desaceleración que se estima en comparación con el del 2024, que fue 2.8, se está esperando que esta desaceleración sea de un 1.4%. O sea que esto afectaría bastante o está afectando ya la economía mundial, incluso la calidad de vida a la que se están enfrentando o nos estamos enfrentando, no solamente en Estados Unidos, sino también América Latina, Centroamérica y muchos otros países, e incluso a nivel de la parte europea. También hemos visto muchísimas noticias mencionando cómo se ha estado afectando la calidad y el nivel de vida en estos países también. Son potencias que han estado acostumbradas a tener un crecimiento por encima de un 2.8 o un 3.4% anualmente, y que de repente tenga una desaceleración, un bajón tan fuerte como la que se está viviendo, que no solamente va a traer, como usted mencionó, el tema político, el tema de conflictos internacionales con relación a lo que tiene que ver con las guerras, estos conflictos que afectan de una u otra forma a todo el planeta, esperando que no se desarrolle una tercera guerra mundial,
pero sí realmente en el momento inmediato en que estamos, de verdad que afecta económicamente los estándares de vida de todas las naciones. Y de acuerdo a lo que menciona el informe, se espera y se solicita encarecidamente de que hayan reformas estructurales y de que hayan acciones políticas decisivas que vayan a impulsar las inversiones y que también pues puedan mejorar un poco las tensiones comerciales que se están enfrentando. Sabemos que no solamente nos enfrentamos a estas partes, sino que también en todo el informe que tiene que ver, se influye muchísimo todos los desafíos climáticos a los que nos estamos enfrentando, porque no solamente aquí en República Dominicana están habiendo esos aguaceros torrenciales, en algunas partes del país hemos visto granizadas, estamos viendo cosas que no se veían hace unos años y que afectan no solamente las condiciones climáticas del país, sino también las condiciones agropecuarias, causan desastres, ¿verdad? Pero esto no es solamente local, esto es a nivel mundial. Está habiendo un cambio tremendo en todo lo que tiene que ver con el clima y pues eso está causando una gran baja en todo lo que es la producción, sobre todo, y también afecta la condición de vida de nosotros. Y esto es muy importante, que la cooperación internacional global pues se pongan las pilas con relación a esto y puedan ayudar a que las cosas puedan empezar a cambiar y tener un crecimiento más sostenible y equitativo a nivel mundial. Así es. De hecho, República Dominicana, tal y como usted lo plantea, no puede ser indiferente a lo que está pasando en el mundo, pero sí muy cuidadosa con la política exterior, que siempre he hablado de eso. Creo que tenemos que ser más cuidadosos con la política exterior. Recuerden que la República Dominicana es una economía muy integrada al comercio global y también al turismo. Y esas dos áreas de la economía en guerras son muy impactadas. Y eso puede traer impacto en los países, y por qué no en República Dominicana, sobre el flujo de inversiones extranjeras directas. El tema de que también en los mercados internacionales pueda aumentar la volatilidad cambiaria y aumento de las demandas sociales. Por eso es importante que República Dominicana trate de fortalecer su resiliencia fiscal y trabajar con las transformaciones productivas de la economía, sobre todo la diversificación. Tomar en cuenta que la inversión en educación, en tecnología y en infraestructura verde, como usted lo plantea, no es una opción. Son las únicas prioridades que tenemos para en el largo plazo nosotros ser exitosos como país en pro del desarrollo económico nacional. Por eso entra con tanta fuerza el segundo tema que nosotros pautamos para el programa y que de alguna manera también va acercando, pienso yo ahora, al Congreso que tenemos nosotros en la próxima semana, el próximo domingo, iniciando el próximo domingo, que aunque no necesariamente lo pensé considerando el Congreso, pero ahora sí, en la medida que hemos ido avanzando, hay un vínculo directo. Y es que vivimos o tenemos que entender que el tema de integridad de las instituciones frente a estos contextos internacionales en cualquier país del mundo es clave. En cualquier país del mundo es clave. De modo que si consideramos columnas fundamentales de la institucionalidad, por ejemplo, los principios éticos, el manejo presupuestario, por favor, el manejo presupuestario, sobre todo el tema del gasto público y el tema de los ingresos del gobierno, la cual atañe tanto al sector público como al sector privado,
es un tema clave para fortalecer la integridad institucional. Los temas legales, respeto a la ley, la política y los procedimientos, y el fortalecimiento de la capacidad técnica de las instituciones son importantísimos para el logro de los objetivos de las instituciones. Recordemos que esos elementos de integridad, ley, transparencia, tener en cuenta cumplir bien con una estrategia de contratación imparcial, la coherencia que tenemos que tener interna, entre otros, son elementos que le dan fortaleza y le dan al país un posicionamiento internacional que atrae capital. De modo que en un contexto en el que pueden impactarse los flujos de capitales a nivel mundial, salvo lo que son las inversiones en todo el campo de la guerra, dar una cara de transparencia y de integridad al mundo ayuda a la República Dominicana a que los capitales se mantengan y otros capitales puedan llegar al país. Esa justicia independiente, la educación del dominicano, a nosotros nos falta muchas cosas todavía los dominicanos por mejorar en pro de dar una cara de un país, mostrar al mundo un país educado, civilizado, ¿verdad? El tema de la seguridad, no solo la seguridad de las personas, sino la seguridad de las empresas. El tema del respeto a los acuerdos internacionales. Son temas importantísimos que tenemos nosotros, que ponerlo en alto frente a toda la situación internacional que está viviendo en el mundo. En ese sentido, República Dominicana le corresponde, ¿verdad?, tratar de ser, en este caso, frente a todos estos elementos de incertidumbre y de riesgo que vive el mundo, tenemos que actuar enfocando nuestra sociedad, qué seríamos 15, 20 o 30 años después, en función de las estrategias que planteemos nosotros a partir de estos escenarios, de cómo lo veamos. Si República Dominicana comete el error de afiliarse, DICLA, a cualquier país, a cualquier tendencia internacional en términos militar, en lugar de constituirse en un territorio de paz y de advenimiento de los escenarios para negociaciones por la paz que se puedan desarrollar en el mundo, si no hace esto último, al final lo que podamos ganar por alinearnos, lo podemos perder en el largo plazo. De modo que en ese sentido tenemos que entender que nuestra seguridad, óigame bien, nuestra seguridad también tiene que contemplar que no se trata de un tema coyuntural, se trata de un tema de largo plazo. Ninguna inversión extranjera va a los países si no hay seguridad. Si no hay seguridad. Esa seguridad que protege la vida, que protege la integridad física, que protege la libertad del ser humano, también protege el patrimonio tanto nacional como extranjero. Y en ese sentido, cuando tenemos un país donde hay confianza, DICLA, entonces eso, más que daño, atrae capitales. Igualmente lo que usted estaba planteando, el tema del medio ambiente y el tema como incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo hoy, que ya estamos hablando de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012, pero es un tema medular. Tanto el tema de la educación como el tema de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible son claves. Y eso va fomentando un ambiente de confianza al país, haciendo entonces que salgamos de este círculo limitado de capacidades limitadas del desarrollo, que solo estamos creciendo, pero no estamos en el mismo ritmo mejorando
el estado de bienestar de la población dominicana, pues salgamos de este letargo y podamos hacer que República Dominicana sea un país de bienestar común para todos, ¿verdad? De paz, de seguridad, de bajos niveles de pobreza, de donde no exista el analfabetismo funcional, donde no exista la incapacidad del sector salud para dar respuesta a las necesidades que tiene la población respecto a sus condiciones de salud, valga la redundancia. De modo que en ese sentido yo pienso que también como que es momento de entender cómo la sostenibilidad, la integridad, la fortaleza de las instituciones, políticas transparentes, políticas claras, ayuda en estos contextos, en lugar de estar solo enfocado a los temas de guerra, sino también enfocarnos internamente al país que necesitamos los dominicanos unos años más tarde. ¿Qué le parece? Sí, es así. Realmente, de acuerdo a lo que es el panorama que estamos viendo, no solamente de integridad, sino de seguridad, como usted mencionó, tanto para América Latina como para el Caribe, eh, hay una serie de cosas que debemos de tomar en cuenta y considerar de acuerdo a estos informes que hemos visto, que he estado viendo. Y bueno, pues podemos destacar como resumen algunas de las cosas importantes es la crisis de confianza que hay en las instituciones públicas. Hay una gran crisis en ese sentido, en donde la mayoría de la gente ya no confía. Ya la mayoría de la gente ve que todo lo que hablan, instituciones públicas, corrupción, organismo público, falta de seguridad, falta de justicia, debilidad en la rendición de cuentas. Entonces, es importante tomar en cuenta esto para poder potencializar lo que es la transparencia internacional y local. Eso es sumamente importante. Y la seguridad ciudadana, el crimen organizado, cómo se ha estado expandiendo en México, Colombia, Ecuador, Haití, que es un desastre, o sea, lamentablemente ya está en un colapso total en todo lo que tiene que ver con su institucionalidad y la seguridad. Y tomando en cuenta y avanzando, por ejemplo, con relación a la República Dominicana, sabemos que tanto nosotros como Perú, Paraguay, El Salvador, pues hemos tenido un gran avance en todo lo que tiene que ver con la digitalización, la tecnología y ese tipo de servicios, y en el uso de información financiera e inteligencia financiera, que es una de las cosas que nosotros venimos siguiendo de cerca, ¿verdad? Sin embargo, esos esfuerzos van viéndose limitados por la falta de voluntad de las sanciones a los involucrados en todo lo que son delitos de cuello blanco. Y sabemos, estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, es importante el que los implicados pues puedan ser sancionados como deben de ser. Y por último, la implicación que tenemos para el desarrollo, que no desalentemos la inversión extranjera como usted mencionó, sino que tratemos de propiciar que eso pueda avanzar. Así es. Solo recordar, el crimen organizado no solo mata personas, mata instituciones, y mata sociedad, mata el futuro, mata a la sociedad. La lucha contra el crimen organizado no empieza con las armas, empieza con la integridad institucional, con la justicia efectiva, con la participación social. Nosotros le hablamos con el corazón, con la mano puesta en el corazón, porque estamos conscientes de eso, ya que no es solo una tarea de policías, no es un tema de militares, es un tema de derecho, es, como repito de nuevo, de confianza, es un tema que se constituye en base para el desarrollo de los pueblos, que quiere ver paz. Si las instituciones se debilitan, si la justicia se politiza y si el crimen avanza, no podemos hablar de futuro, jamás. El futuro no puede ser una promesa, más bien una amenaza. Yo creo que estamos a tiempo, de modo que desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Gracias por acompañarnos, tanto a mí, Ramón Nicolás Jiménez Díaz, como Dicla López en Retos y Desafíos. Hasta la próxima. Hasta el próximo sábado.
Bueno. Tenía una frase al final, oiga bien, la integridad institucional no es un lujo, es un requisito, pero no me dio tiempo. Pero usted me quitó eso es de mi conferencia.